Bueno, empezamos, si os parece, con el orden del día del Pleno. Con su primer punto, aprobar el acta de la sesión anterior. Juan Carlos. Rafi. Por la nuestra también se aprueba. En la resolución, el orden de los puntos viene un poco trastocado a como es nuestra costumbre hacerlo, ¿vale? Yo lo voy a decir de la forma ordenada como siempre lo hemos hecho. La aprobación del acta, la dación de cuentas de los diferentes informes y luego, bueno, pues los puntos ya de las comisiones para terminar con mociones y urgencias, ¿vale? Y luego ya ruegos y preguntas. El segundo punto sería entonces que, bueno, el segundo, el tercero y el cuarto, si os parece, lo hacemos juntos. Es dación de cuentas en el primer caso del informe de tesorería e intervención relativo al cumplimiento de la Ley de Medidas de lucha contra la morosidad. El siguiente, también un informe de intervención sobre el plan de ajuste correspondiente al segundo trimestre. Y el tercer caso de dación de cuentas, las resoluciones que se han dictado por la alcaldía durante los meses de mayo y junio. Os dais por enterado en ese caso y cualquier cosa que tengáis al respecto, si os parece, ruegos y preguntas lo formuláis. A mí me gustaría decir algo, si me das la palabra. Juan Carlos, tú te das por enterado, no quieres decir nada, ¿no? Bien. Bueno, nosotros normalmente hemos aceptado de común acuerdo que las dudas que surgieran sobre el tema de resolución e informe de tesorería, todo lo que sea dar cuenta, se planteara en el apartado de ruegos y preguntas. Pero dado que me imagino que vamos a intentar cumplir el reglamento, dentro de lo posible, en eso estamos. Pues me gustaría que a partir de ahora se nos dé la posibilidad en este apartado de poder hacer algún comentario, aunque sea los tres en uno o fusionar los puntos, porque es verdad que luego en el apartado de ruegos y preguntas hay muchos temas y nunca nos da tiempo a poder plantear las dudas y las cuestiones que nos surgen en relación con los informes de intervención o el plan de ajuste o las resoluciones que se aprueban por alcaldía. Eso lo pensamos, que como hay cambio de decisiones, conforme pasa el tiempo, queremos cumplir el reglamento. Si lo cumplimos, queremos que no se nos quite tiempo de otras cosas. Los portavoces que se reúnan, que tomen la decisión que políticamente crean más correcta y que a todo el mundo beneficia y que se me traslade, así se hace, ¿vale? Pasamos entonces al punto número 5, este ya sí de aprobación, aprobando si procede una propuesta de alcaldía relativa a la designación de fiestas locales correspondiente al año 2015. En la comisión informativa se explicó y se habló de los días, no hubo ningún tipo de... Juan Carlos. Vale, gracias, Juan Carlos. ¿Quién toma la palabra? Rafi. Yo. Por nuestra parte se aprueba también. Muy bien. Pasamos entonces al punto número 6, que en este caso es también una propuesta de alcaldía, pero en este caso relativo a los días no lectivos del curso escolar 2014-2015. Juan Carlos. Sí, aquí también esto es recurrente, anualmente se plantea. Nosotros anualmente planteamos que hay un día, el de la Feria de Córdoba, que no entendemos de todas formas y seguimos sin entenderlo bien cómo se elige ese día para día no lectivo, pero bueno, por los consejos, el Consejo Escolar sabrá por qué elige ese día. Yo sigo sin entenderlo, pero en todo caso es decisión, como ya digo, del Consejo Escolar y lo aprobamos también. Bien, Rafi. Por nuestra parte también se aprueba. También se aprueba. Pasamos al siguiente, al número 7, aprobando si procede una propuesta de alcaldía, en este caso relativa a la solicitud que presentó Unicaja de renuncia de derecho de reversión y condición resolutoria con que quedaron grabadas las fincas registrales 13.800 y 13.801 enajenadas por este ayuntamiento a la empresa Crespo Merichal. También explicamos a qué correspondía esto bien en la comisión informativa. Juan Carlos. Sí, esto se explicó perfectamente, como tú dices, en la comisión informativa. Es prácticamente un trámite administrativo, además obligado por el ayuntamiento, por cuanto que ya ha pasado el plazo, digamos, en el que el propio ayuntamiento podría tener alguna capacidad de decisión sobre la reversión
o sobre el retracto o el tanteo tal, y por lo tanto es pura y simplemente un acto administrativo y que de todas formas no se puede hacer otra cosa, por lo tanto nada en contra. Gracias, Carlos. Rafi. Los concejales del Partido Popular nos vamos a abstener en este punto. Muy bien. Abstención. Pasamos entonces ahora a los asuntos de urgencia y mociones. Hay dos urgencias que hay que aprobar. Primero, la urgencia. En un caso es una adición al convenio último que aprobamos con Trasa. Le mandamos lo que aprobó el Pleno y han tenido a bien hacer un tipo de adición muy sencilla y que no cambia para nada el fondo, ¿vale?, de lo que este convenio quiere. Pero bueno, nos quedamos más tranquilos ellos y nosotros. Lo aprobamos para que lo podamos publicar. Esa es un poco la urgencia. ¿Aprobamos la urgencia, Carlos? Sí, aprobada la urgencia. Rafi, ¿aprobamos la urgencia? Sí, también se aprueba. ¿El fondo? Sí, vamos, yo apruebo el fondo. Precisamente fuimos nosotros los que pusimos de relieve esa contradicción que existía en los tiempos de pago de las certificaciones, por lo tanto, nos parece que se ha recogido de forma satisfactoria. Bien. Rafi. Pues nosotros nos vamos a abstener por coherencia política. Si en el punto del pleno pasado en el que se traía la aprobación del convenio nosotros nos abstuvimos por los motivos que ya expresamos, pues entendemos que esto solamente es una modificación, tampoco es una cosa que ha pedido Trasa, pero que el sentido de lo que se va a hacer y lo que se va a acordar y lo que se pretende hacer por parte del Ayuntamiento, yo creo que ya tiene la justificación nuestra en su momento, ya la dimos y no vamos a repetir otra vez la intervención, con lo cual una abstención como lo hicimos en su momento. Muy bien. En la siguiente urgencia, en la que también hay que votar la urgencia, es que este Pleno ratifique una resolución de alcaldía por la que hemos solicitado una subvención. El plazo de solicitud terminó el viernes, si no me equivoco, entonces, y diste la resolución para poder acogernos a la convocatoria, pero la secretaria entendía, porque así parece que expresamente lo ponía la convocatoria de administración local, de que el Pleno, que es el órgano que aprueba los presupuestos, pues también sea el órgano que conozca y solicite o ratifique, en este caso, la solicitud de la subvención. ¿Aprobamos la urgencia? Sí, por nuestra parte sí. Por nuestra parte también, porque no tendría sentido entonces traer esto al Pleno, vamos. Entonces, una vez que diste la resolución, deciros que es una convocatoria que ha sacado Administración Local para todos los ayuntamientos menores de 50.000 habitantes, para que de alguna manera, bueno, pues si entienden que se puedan hacer algo abogando por unos presupuestos participativos, pues que se considere. Nosotros vamos a solicitar esta subvención, que sabemos que la cuantía no será muy grande por el presupuesto que hay para ella. Si no la dan, también cabe que no la den, por supuesto. Entonces hemos hecho algo sencillo para no entrar en más profundidad, pero sí el primer paso, y el primer paso es que conozcan qué es esto de los presupuestos participativos las personas que directamente y los trabajadores que directamente forman parte de esa elaboración, ¿no? Entonces, bueno, una especie de jornadas de formación para la gente en cuanto a presupuestos participativos. Carlos. Sí, hombre, yo sé que la subvención, en caso de que sea concedida aquí a la Carlota, va a ser pequeña porque hay una cuantía pequeña para toda Andalucía, ¿no? Para todos aquellos municipios que la soliciten, ¿no? Es una cuantía pequeña. Pero, sin embargo, el trasfondo sí que me parece de mucha importancia, ¿no? El ahondamiento y la profundización en el concepto de democracia participativa y en forma de presupuestos participativos me parece que sí que es muy importante y es fundamental en entender bien lo que es la democracia municipal, lo que debe ser la democracia municipal, ¿no? Y en este sentido, imagino, y es una pregunta que os hago, imagino que ese proyecto estará en el decreto. Es que no lo he visto, el proyecto que se ha presentado para justificar la subvención, ¿no? Para solicitar, perdón, la subvención. Tengo interés en verlo, por supuesto, porque aunque me digas que es, digamos, un primer paso para un tipo de formación, he querido entender para los trabajadores municipales. Sí. Aún así me parece importante y, hombre, sí que veo que es un primer paso en abordar ese concepto
que tradicionalmente Izquierda Unida ha defendido siempre y defiende en todos sus programas electorales, y me parece bien. Ojalá que nos lo den, y comencemos a caminar por esa senda. Gracias, Juan Carlos. El proyecto está a disposición. Cuando tú quieras, pues mañana lo solicitas y lo ves y demás, ¿vale? Rafi. Bien, bueno, pues nosotros, yo también comparto la puntualización que ha hecho el compañero de Izquierda Unida, por cuanto que lo más lógico hubiera sido que a esta propuesta de alcaldía se nos fuera acompañado para verlo y conocerlo, ese proyecto de la Carlota abierta y participativa. No tenemos conocimiento exactamente de qué consiste. Aquí parece ser que es para formar a los trabajadores, ¿no?, del área de participación ciudadana. No lo sé, lo digo porque no sé. No, del área no, de todos los trabajadores que intervienen en la elaboración de unos presupuestos, porque la idea es que ese espíritu de participación se pueda incluir en toda su... Si bien es verdad que nosotros desde el Partido Popular sabéis que hemos hecho muchas veces propuestas aquí en Pleno Municipal para que de verdad, para hablar de presupuestos participativos, pues se contemplaran o se contemplen partidas destinadas a las aldeas, con un detalle desglosado de las inversiones que se van a hacer. Para el Partido Popular un presupuesto participativo es aquel que le da cabida a las asociaciones del pueblo, a las entidades deportivas, culturales, hermandades, a las que a lo largo del año hacen muchas actividades en colaboración con el ayuntamiento. Eso sí es un presupuesto participativo. Yo creo que más que destinarlo a la formación del funcionariado, que lo veo bien, que no digo que no, más vale que se destinara a la distribución económica, su incorporación al presupuesto, para que después eso de verdad redunde en los colectivos, en las aldeas, porque para eso queremos un presupuesto participativo, ¿no? Yo creo que más que a la preparación de funcionariado, que yo sé que tenemos buenos profesionales en este ayuntamiento, más que a eso, esos 6.000 euros se puedan destinar de verdad a que sea un presupuesto realmente participativo. Dicho esto, como no tenemos tampoco, como digo, más información sobre ese proyecto y nosotros entendemos que cualquier financiación que se reciba por parte de otra administración debería de ir encaminada a ese destino, pues nos vamos a abstener. Muy bien. Pues se aprueba con la aprobación de PSOE Izquierda Unida y con la abstención del Partido Popular. Ya no hay más urgencias, pasamos a las mociones. Hay dos mociones, una que presenta Izquierda Unida y otra que presenta el Partido Popular. Empezamos, Juan Carlos, con la tuya. Tienes la palabra. Sí. Bien, esta es una moción, ya lo dice su título, moción para una elección democrática de los alcaldes y de las alcaldesas. En los últimos días, en las últimas semanas, se ha visto un movimiento político, una intencionalidad por parte del Partido Popular de reformar, y de hecho creo que están en ello, reformar la ley electoral, al menos en el sentido de que a partir de ya los alcaldes o las alcaldesas de los pueblos fuesen aquellos que designaran la lista más votada. Hasta ahora, desde diferentes posiciones políticas, todos hemos defendido un modelo de gobiernos locales de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y las competencias con recursos suficientes para hacerlas efectivas, etcétera. Eso sobre el papel. Todos hemos defendido un municipalismo que integre los valores del paisaje, del territorio, del espacio natural y hacer ciudades sostenibles. En definitiva, todos hemos defendido un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local y que se base en los principios de simplificación, transparencia, modernización, etcétera. Los municipios españoles, desde luego por todos es conocido, desde 1979 han sido la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país. Lo hemos sentido, esa llegada de la democracia, sobre todo en nuestros municipios, sobre todo en nuestros pueblos. Y, por lo tanto, consideramos imprescindible conservar ese papel, que los municipios conserven ese papel que ha sido razonablemente garantizado durante todo este periodo por un sistema electoral que, desde luego, sin ser perfecto y que ha sido criticado por nosotros mismos muchas veces, ha permitido que las opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan configurado
mayorías de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a través de un sistema de representación respetando la proporcionalidad contemplada en la Comunidad Europea, ¿no? Desde luego nosotros entendemos que la democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos expresados en las elecciones, 1 a 1, y eso significa que una lista municipal no puede tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por un sistema de representación política constitucionalmente establecido. En esto creemos que nos avala plenamente la Constitución a través del artículo 140, por lo tanto, entendemos que el cambio electoral en ese sentido quedaría muy seriamente afectado y los criterios de proximidad y participación serían vulnerados. La mayoría del vecindario vería alcaldes y alcaldesas lejanos y no queridos en muchos casos. Por lo tanto, proponemos a este Pleno el que se adopten los siguientes acuerdos. El Pleno del Ayuntamiento de La Carlota manifiesta su oposición a cualquier reforma relativa al método de elección de concejales y concejalas y alcaldes y alcaldesas de las corporaciones locales y muy especialmente a la atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o listas más votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto igual establecidos constitucionalmente. La atribución de la alcaldía a la lista más votada cuando no tenga el respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un sistema proporcional y constituido en el Pleno del Ayuntamiento. La constitución del Pleno Municipal por concejales y concejalas que no hayan sido elegidos y elegidas en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, tal como establece el artículo 140 de la Constitución española. Segundo punto. A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea conocida por la ciudadanía del municipio. Tercero, dar traslado a los acuerdos al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Gracias, Juan Carlos. Rafi, o quien vaya a tomar yo. Bueno, pues este tema, el de la elección directa de los alcaldes, no es un tema nuevo. Ya en 1978, el gobierno de Adolfo Suárez presentó un proyecto de ley de elecciones locales que preveía la designación automática como alcalde del cabeza de la lista de la candidatura más votada. Por lo tanto, no solo establecía un sistema de elección directa, sino que la lista que contara con un mayor respaldo ciudadano debía asumir la responsabilidad del gobierno municipal. Aunque esta previsión normativa no resultó aprobada, lo cierto es que en varios países de nuestro entorno, como Francia y Portugal, sí se contempla la designación como alcalde de la persona que encabeza la lista más votada. Asimismo, durante el actual periodo constitucional, hubo varias propuestas o planteamientos pragmáticos de reforma del marco electoral municipal. Así, en 1998, el Grupo Parlamentario Socialista planteó una proposición de ley orgánica que tenía por objeto modificar la elección de los alcaldes. En la exposición de motivos de la citada norma se decía: en definitiva, las razones que justifican la elección directa del alcalde por todos los electores son de naturaleza política, es decir, son razones fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con los electores y, en fin, en un reforzamiento de ayuntamientos como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos. Esto era una norma que iba a poner en marcha o que proyectó el gobierno socialista de la época. Esta iniciativa proponía cambios sustanciales que afectaban a la elección directa del alcalde, como el establecimiento de una prima electoral para el grupo político del alcalde ganador o bien una segunda vuelta. Sin embargo, cuando el Congreso de los Diputados fue disuelto, esta iniciativa legislativa caducó. Más adelante, en el programa electoral con que el PSOE concurrió a las elecciones generales de 2004, con Zapatero, este partido volvió a plantear la elección directa. De hecho, esta fue la propuesta estrella al inicio de la redacción del Libro Blanco, no sé si lo recuerdan, para la reforma del régimen local, que como tantas otras del gobierno Zapatero, del gobierno de Zapatero, fue incumplida. Por otra parte, ya hablando del PP, en el programa electoral con el que
concurrió a las elecciones generales del 2011, o sea, las últimas, y en las que contó con un notable apoyo ciudadano, ya se dice en el programa electoral que promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de los ayuntamientos. Una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente al alcalde, personificando más su elección al permitir que la máxima responsabilidad municipal recaiga sobre el cabeza de lista de la candidatura más votada. Por lo tanto, ya que al Partido Popular se le dio ese amplio margen de mayoría en 2011 para poner en marcha su programa electoral, creemos que es de recibo, está justificado que el Partido Popular proponga esa reforma en este momento. Por ello, no podemos apoyar una moción que lo único que pretende es continuar estafando políticamente a los ciudadanos mediante pactos de perdedores, donde los alcaldes no cuentan con un respaldo vecinal suficiente y, sobre todo, una moción que niega cualquier posibilidad de negociación, porque se pone que ni siquiera se estudie, cerrando la puerta a la democracia. Además, los pactos de partidos minoritarios, con el afán de arrebatar el poder a la lista más votada, contribuyen al desánimo de los ciudadanos, que ven que sus votos no se transforman en su propia voluntad, sino en la voluntad de los políticos. Todo esto no hace sino poner un granito más en la montaña de desconfianza que nuestros vecinos tienen en los políticos y que debemos paliar. Por último, le pido a Izquierda Unida, al grupo, que no se cierre a una reforma electoral y, sobre todo, que no se cierre a la negociación. No hay que tener miedo a hablar ni a dialogar. Aún no se ha presentado la iniciativa en el Congreso, tan solo se ha hablado de esto a través de declaraciones en los medios de comunicación. Dejemos trabajar a quienes nos representan en el ámbito nacional, que para eso han sido elegidos. He dicho que no podíamos apoyarla, o sea, que votamos en contra de la moción. Gracias, Sebastián. Salvador. Sí. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo voy a posicionar la opinión del Grupo Socialista de este Ayuntamiento con respecto a la moción presentada por Izquierda Unida. El Partido Socialista Obrero Español ha hecho del municipalismo una de las principales banderas de su identidad política. El municipio y su representación institucional, el Ayuntamiento, es la máxima expresión de la democracia y de la soberanía popular. La institución más cercana al ciudadano y su estructura orgánica no debe estar bajo el capricho de la mayoría de cada momento, sino que debe ser un ejemplo de la pluralidad de nuestra sociedad. El PP pretende imponer un cambio arbitrario y partidista de una de las bases de la democracia, el sistema de elección de los alcaldes y alcaldesas. El gobierno de Rajoy pretende retrotraernos al caciquismo decimonónico, perpetrando un auténtico pucherazo, como ya ha llevado a cabo en Castilla-La Mancha, apoyando en su mayoría de gobierno central y en el rodillo. Rajoy ha buscado la salida del mal jugador, hacer trampa, y todo ello sin contar con la opinión de los grupos políticos. El PSOE cree que es necesario una serie de cambios estructurales en nuestro sistema político, es cierto, pero estos deben nacer de un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas. Sebastián hablaba del presidente Suárez. Yo creo que el presidente Rajoy debería abrirse a lo que fueron los pactos de la Moncloa y sentarnos a todos los grupos políticos, independientemente de nuestro color, y discutir los verdaderos problemas estructurales que tiene este país, y este puede ser uno de ellos. No vamos a permitir que el pánico del Partido Popular ante los resultados de las pasadas elecciones europeas y su posible pérdida de importantes ayuntamientos sea una excusa para cambiar las reglas del juego unilateralmente. Nuestro nuevo secretario federal, Pedro Sánchez, ha tendido la mano al gobierno de Rajoy para que todas las fuerzas políticas nos sentemos a hablar sobre los problemas de España y su democracia. Pero el señor Rajoy... En nuestro partido no estamos acostumbrados, pero el señor Rajoy está acostumbrado a lo que es el ordenar y mando, pero en nuestro partido no estamos acostumbrados a eso, la verdad.
por lo cual votaremos a favor de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. Juan Carlos, para cerrar. Sí, agradeceros a los dos grupos la mesura en las intervenciones, al grupo del PSOE el apoyo a la moción y algún detalle más. Hombre, yo me esperaba perfectamente que el grupo del Partido Popular votara en contra, por cuanto que es su propio partido el que está impulsando esta reforma electoral. Por cierto, reformas electorales, Izquierda Unida lleva pidiéndolas desde hace años, pero claro, en otro sentido, en el sentido contrario, en el sentido de aumentar la participación, de aumentar la democracia, y no en el sentido de que cualquier partido político en cualquier municipio con un 20% de los votos pueda gobernar, porque eso no es gobernabilidad, eso es otra cosa, eso es hurtar, eso sí es hurtar la democracia a los ciudadanos. Que un partido con un 20 o un 25% de representatividad gobierne, pues eso sí es hurtar la democracia y la participación, y eso sí que es hacer que la gente se siente desafectada, se sienta mal, evidentemente, y no lo otro. Hombre, hablabas de Suárez, podemos irnos incluso más atrás. Cuando estaba Franco, los alcaldes se nombraban de otra manera y también había mucha gobernabilidad. El problema fundamental no creo que sea ese ahora mismo, Prácticamente todos los municipios de España, son gobernables, con pactos, con acuerdos, y eso es lo que reclamaba también el compañero del Grupo Popular, sentarnos y acordar, pactar, negociar. Bueno, pues así se hacen muchos gobiernos municipales, no pasa nada, no pasa nada. Que aunque en un caso haya que esforzarse más por llegar a acuerdos, pues tampoco pasa nada. Eso es mucho menos grave que lo otro, que lo que vosotros proponéis. Hombre, decís que es una estafa. Hombre, esto sí que es una estafa. Intentar cambiar las reglas de juego a medio partido para que no le puedan arrebatar el poder al que lo tiene, eso sí que es una estafa a los ciudadanos. Y pactos de perdedores, no. La sociedad expresa su voluntad en las urnas de una manera determinada, y el que no voten mayoritariamente a un partido no quiere decir que no sirvan sus votos. Es decir, cada uno vota a quien quiere en las elecciones, y esos partidos son los encargados de formar gobierno, los que han, una vez que se expresa la voluntad en las urnas de los ciudadanos, y tienen que ser esos partidos los que negocien y trabajen para defender precisamente a los que le han votado, y no al revés. Estáis, yo qué sé, confundiendo, creo que confundir los términos plenamente de lo que es la democracia y lo que es la participación y lo que es el voto a una lista más votada. Pues muy bien, hay una lista más votada. En este municipio hay una lista que claramente es la más votada y efectivamente gobierna. A mí no me parecería bien que con el 25% de los votos estuvieran gobernando esta lista. Pues no me parecería bien. Y probablemente si estuviéramos en esa situación, digo, a lo mejor vosotros estabais planteando un pacto con otra fuerza política si la mayoritaria no tuviese la mayoría absoluta, que se da en montones de municipios en los que vosotros gobernáis y en los que no gobernáis, y favorecéis pactos con otras fuerzas políticas para desbancar a la lista más votada. Eso se está dando todos los días, y no me parece que, si vuestra intención política es establecer una ley así, pues ya podéis demostrarlo empezando a hacerlo en los municipios donde tenéis la posibilidad de hacerlo, es decir, en aquellos municipios que habéis arrebatado la alcaldía a la lista mayoritaria, a la lista más votada, y sin embargo con vuestros votos en alianza con cualquier otro grupo político se la habéis arrebatado. O sea, en la práctica hacéis una cosa. Lo que pasa es que, y hablemos claro, los resultados de las elecciones europeas han puesto a temblar a más de uno y a más de dos, y ahora pretendemos cambiar las normas de juego para que sea realmente mucho más difícil echarnos del poder. Hombre, es que eso es evidente, es que verde y con asas pocas cosas pueden ser, ¿no? Es que, tal como decimos en nuestra moción, la democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos expresada en las elecciones. Es que eso es evidente. La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja de que podrían ser alcalde o alcaldesa, concejales y concejales que hubieran obtenido menos del 20% de los votos y por tanto no contaran con el apoyo de más del 80% de los vecinos y vecinas.
Si vosotros pensáis y decís que eso favorece la afectación de los ciudadanos con la política, es que estamos hablando de cosas muy diferentes, muy diferentes. Nada más. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues no prospera prospera la moción que ha presentado el portavoz de Izquierda Unida, con los votos a favor de Izquierda Unida y los votos a favor del PSOE y los votos en contra del Partido Popular. Hay una segunda moción que presenta en este caso el Partido Popular. Toma la palabra su portavoz. Bueno, buenas noches. ¿Se oye? Bueno, pues nuestra moción es que el centro médico de la aldea del Arrecife, donde reciben asistencia médica tanto los vecinos de esta aldea como los de la aldea Quintana, como viene siendo habitual, pues nos encontramos con que la trabajadora se toma sus merecidas vacaciones y el ayuntamiento decide no sustituirla, provocando esto pues graves prejuicios pues, para todos los usuarios que accedemos a ese centro médico. Por ello, sin más, nuestra propuesta es la siguiente, que leo literalmente: instar al Ayuntamiento de La Carlota a sustituir laboralmente a la celadora del consultorio médico del Arrecife en los días de vacaciones o en los momentos de baja laboral, días de permiso, etcétera, utilizados por esta trabajadora. Juan Carlos. Creo que habéis recibido los dos grupos una propuesta de enmienda que hacemos a esta moción. Después lo vemos. Como ustedes deberían conocer perfectamente, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad para las Entidades Locales, presentada por el Gobierno de España, prohíbe expresamente la asunción de competencias en materia de sanidad catalogada y considerada como competencia impropia en dicha ley. Pese a que ha sido el Gobierno sustentado por el Partido Popular el que ha dictado e impuesto la ley, rechazada por la mayoría de los grupos parlamentarios, por cierto, ustedes piden en esta moción no solo el mantenimiento de una competencia que el Gobierno califica de impropia, como es la prestación del servicio de celadora en el ambulatorio del Arrecife a cargo del presupuesto municipal, sino que solicitan que se amplíe esa prestación, contratando a una persona que sustituya a la titular en su periodo vacacional, así como en las posibles bajas médicas u otras circunstancias que obliguen a dejar sin prestación temporal ese servicio. ¿Se dan ustedes cuenta de la inconsecuencia del planteamiento que ustedes hacen, pidiendo que el Ayuntamiento incumpla la ley que su propio partido ha impuesto en el Parlamento español? A ver si esto no es un ejercicio de cinismo político, pidiendo que el Ayuntamiento asuma algo que su Gobierno le niega por ley. Sin embargo, lo que no voy a negar es que es una cosa razonable el que el servicio de celadora en Arrecife no quede vacante durante el periodo de vacaciones de la titular, por lo que les propongo una enmienda que, manteniendo en lo esencial, según mi punto de vista, la petición, la amplía en lo que la legislación de la comunidad autónoma nos permite, en el sentido de solicitar apoyo técnico para la sustitución de la celadora del ambulatorio del Arrecife. En todo caso, entiendo que el objetivo para dicho ambulatorio debe ser conveniar con la Junta de Andalucía su gestión para que ésta asuma totalmente su funcionamiento y la propia gestión. Y a este respecto yo urgiría al equipo de Gobierno a plantear este convenio en cuanto esté lista la certificación de obra nueva necesaria para esa conveniación. Y paso a leer la enmienda que presentamos a esta moción. La enmienda sería: en el párrafo cuarto de la exposición de motivos, eliminar, entre comillas, como en su caso posibles días de baja laboral, porque entendemos que ese supuesto no sería posible cubrirlo con la ley actual. Y la propuesta del acuerdo quedaría como sigue, entrecomillamos: instar al Ayuntamiento a solicitar apoyo técnico a la Junta de Andalucía para la sustitución de la celadora del ambulatorio del Arrecife en su periodo vacacional anual, y si esto no fuese atendido por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento hará el esfuerzo necesario para resolver el problema por sus propios medios, utilizando para ello el plan de apoyo a los estudiantes. Gracias, Juan Carlos. Antes de seguir con el debate, ¿la enmienda que conocéis vosotros se está debatiendo, aceptando esa enmienda? Entiendo que sí, ¿no? O no se va a aceptar, o... Es que me parece un poco ilógico que estemos debatiendo sin saber si contamos con la aceptación de esa enmienda, ¿no? Sí. Vale, no se acepta por parte del grupo proponente. Es para saber con qué estamos jugando. Vale. Rosa. Buenas noches.
Como bien dice el PP en esta moción, el Arrecife cuenta con un consultorio médico que da asistencia a los vecinos del Arrecife y de la Aldea Quintana. Me gustaría recordar que este proyecto, además, fue una apuesta de este Gobierno, de este equipo de Gobierno socialista, que decidió dotar de estas instalaciones a través de unos fondos de un Proteja 2009, programa de otro Gobierno también socialista, de la Junta de Andalucía en este caso. Por cierto, esto lo criticó el equipo de Gobierno del PP, porque según decía en aquel momento, esos fondos deberían destinarse a otras cosas, que no sabemos qué. Pero bueno, lo importante, como ya digo, es que el centro está abierto y a disposición de todos los vecinos y vecinas del Arrecife. También fue el PSOE en aquel momento el que apostó por reforzar el personal de dichas instalaciones, en este caso con una celadora. Así que creo que en ningún momento se puede dudar de la apuesta que este Gobierno ha dado por dar un buen servicio a los vecinos del Arrecife y de la Aldea Quintana. Desde ya hace varios años, la trabajadora del consultorio disfruta de sus vacaciones durante el periodo estival. Lo hace en este tiempo porque así se adapta a las necesidades del servicio, porque además es en verano cuando el consultorio tiene menos usuarios. Me sorprende que sea el PP el que proponga que se cubra estas vacaciones, así como las bajas, los permisos, etcétera, cuando es su propio partido el que ha aprobado una ley que anula todas las competencias en materia de salud para los ayuntamientos, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que nos ha vuelto locos a todos los responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos. ¿Me quieren decir ustedes entonces que el PP caloteño iría en contra de las políticas que marca su propio partido? No sean demagogos y abanderen ustedes, si pueden, las políticas que están implantando desde su partido y no quieran adueñarse de las políticas sociales por las que tanto ha luchado el Partido Socialista y las cuales están siendo gravemente atacadas por el Gobierno del PP. Si por ustedes fuera, no estaríamos hablando ni siquiera de cubrir las vacaciones de esta trabajadora. Posiblemente no estaría en ese puesto de trabajo. Por suerte, el Gobierno de la Junta se ha preocupado de darnos a los ayuntamientos las herramientas necesarias para poder seguir prestando estos servicios, desarrollando un decreto que ampare a los ayuntamientos para poder seguir prestando aquellos servicios que ya se prestaban. Y aunque presupuestariamente no podemos cubrir las vacaciones, no solamente en el consultorio médico, en las demás áreas del ayuntamiento tampoco, debido al plan de ajuste al que nos encontramos sometidos. Sí que se ha comunicado desde el primer momento, este año y los anteriores, a la dirección del centro para cubrir las vacaciones. Y en ocasiones se ha cubierto, cuando ha sido posible. Pero fíjense lo que hace el PP. Actúan sin iniciativa propia, subiéndose siempre al carro de lo que los vecinos proponen. Proponen debatir en este plenario una moción que además fue una propuesta de los vecinos del Arrecife que ya manifestaron esta petición a nuestra alcaldesa la semana pasada y a los que se le dio como solución precisamente la que ustedes proponen aquí hoy. Fíjense qué casualidad. A esto le llamo yo oportunismo político. Y si hablamos ya de las declaraciones que han hecho los medios en relación a este tema, realmente nos deja sorprendidos. Se manifiestan como los salvadores de los equipos de urgencia de la Carlota. ¿Son capaces ustedes de decir que la Junta no ha quitado un equipo de urgencia este verano debido a su labor del año pasado? Miren ustedes, la única responsable de eso se llama Susana Díaz, una presidenta del Gobierno de Andalucía que ha blindado la sanidad a pesar de los recortes que impone el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin más, y dejando claro que lo más importante para este ayuntamiento y para este equipo de gobierno es mantener y mejorar la asistencia sanitaria en el Arrecife y en la Carlota, en la medida que se nos permita, por supuesto, nuestro voto va a ser en contra de esta moción porque nos parece tremendamente oportunista. Gracias. Anabel. En primer lugar, decir que la enmienda que nos ha presentado el compañero de Izquierda Unida, Carlos, la hemos votado en contra, principalmente porque instamos al ayuntamiento a que solicite a la Junta. Nosotros instamos al ayuntamiento a que se responsabilice de que ese servicio básico nunca más esté desatendido en el Arrecife, porque ni los arrecifeños ni los habitantes de la Aldea Quintana somos ciudadanos de segunda, porque nosotros pagamos nuestros impuestos exactamente igual que los paga el que vive aquí en la avenida Carlos III en La Carlota. Eso es punto número 1. Y el ayuntamiento es el responsable a fecha de hoy, hasta que las competencias no se transfieran a la Junta de Andalucía, de gestionar ese puesto de trabajo. Cómo lo haga ya es cuestión de ellos. Por eso, esta enmienda, en primer lugar, la hemos desestimado. Ahora, Rosa, estás diciendo que nosotros
¿Cómo ha sido? Ah, que no tenemos iniciativas propias. Que lo que hacemos es escuchar, lo has dicho tú, escuchar lo que reclaman los vecinos y traerlo a pleno. Eso que está mal hecho. Es que no me... Vamos, yo creo que la labor no nuestra, sino vuestra, de todos los que estamos aquí, es escuchar a los vecinos, pero no solo escucharlos una vez que ya está el problema. Aún más, hay que prever la situación y adelantarse. Si no se puede contratar porque los presupuestos no lo permitan, pues se puede reorganizar a los trabajadores laborales del ayuntamiento, de forma que si un servicio que se está prestando en el ayuntamiento hay 2 trabajadores, aquí se puede quedar un trabajador y 4 horas, que estamos hablando de 4 horas diarias, que no son 8. Estamos hablando de media jornada. Ese trabajador se puede ir al arrecife, pero eso no es competencia nuestra. La forma de organización y de gestión es competencia vuestra, porque para eso sois los que estáis gobernando. Y otra cosa, habláis del Real Decreto del Partido Popular que prohíbe las sustituciones. Las sustituciones, en primer lugar, decir que se prohíben las sustituciones siempre y cuando el servicio no sea de urgencia y de necesidad. Estaremos de acuerdo que ese servicio es urgente y es necesario, porque pasamos de tenerlo directamente a no tenerlo. Entonces, en esta excepción sí se puede contratar, pero aún así, si no hay dinero, si no podemos agarrarnos al plan de empleo joven, como nosotros hemos propuesto. Si no queréis agarraros al plan de empleo joven, pues podéis reorganizar a los trabajadores, lo podéis hacer como queráis. Simplemente que al final, los que acabas de decir, que lo he anotado por aquí, si no se me... que abanderáis las políticas sociales, ¿no? Tanto PSOE como Izquierda Unida, nos encontramos otra vez de nuevo con que estáis votando los dos en contra. Votáis en contra y abanderáis las políticas sociales. Yo ya no tengo nada más que decir. Lo único que sí que quiero que quede clarito es que al final tiramos la pelota fuera y los perjudicados somos, como siempre, los ciudadanos. Nada más. Muy bien, Anabel. Pues esta moción no prospera, con los votos en contra de Izquierda Unida y del PSOE por los argumentos que han dado. Y pasamos ahora al punto de ruegos y preguntas. Con los ruegos y las preguntas de cada grupo, repartí el tiempo. Carlos, tú lo tienes todo. Y el Partido Popular, pues que reparta su tiempo y vamos a ser escrupulosos con los minutos que tenéis asignados. Carlos. Yo, ligerito. Son ruegos todos. Hemos pasado esta semana por el Colegio del Rinconcillo y hemos podido comprobar que las puertas estaban abiertas, lo cual nos parece bien, no las puertas del colegio, sino las puertas del recinto exterior. Nos parece bien para que los niños lo puedan utilizar para sus juegos, pero también hemos comprobado que estaba sucísimo. Los contenedores en el suelo, la basura esparcida. ¿Es que no están limpiando las limpiadoras ahora en verano o quién se encarga de su adecuación? Rogamos que echéis un vistazo y le pongáis remedio a este asunto. Segundo ruego. Como tenemos fama de ser pesados, os volvemos a rogar que se adecue el campo de fútbol del Arrecife, que en verano hay muchos niños que no lo pueden utilizar porque aquello está lleno de matorrales, medio secos, pero de una altura considerable, y yo creo que ya es tiempo de quitarlos. Además, está creando un riesgo de incendio, ¿eh? El tercero. Hemos entrado en la web del ayuntamiento y vemos que no hay ninguna ordenanza municipal en la misma. Rogamos la misma transparencia que tienen muchos otros ayuntamientos y que poseen otros vecinos. Los ciudadanos y las ciudadanas creo que tenemos derecho a consultar la página y que en ella esté toda la documentación y las cosas que nos pueden hacer falta de primera mano. Por lo tanto, creo que debéis tomar nota y ponerlo a la máxima urgencia posible. El cuarto. Ruego al equipo de gobierno que muestre una mayor presteza y agilidad a la hora de reconocer públicamente los méritos de personas o entidades carloteñas que destaquen por su labor o sus logros conseguidos en los diversos campos culturales, humanitarios, deportivos, etcétera, porque así podremos evitar o al menos paliar el aprovechamiento con fines partidistas o electoralistas que algunos puedan utilizar para beneficio propio. Por mucho que se pueda sentir vergüenza ajena cuando los vemos o cuando vemos actos planteados con esos fines que desde mi punto de vista son reprobables y sin ningún pudor y sin ningún escrúpulo. Esto es desde luego mi punto de vista, pero yo creo que debería de tomar buena nota el equipo de gobierno y ser más ágil y más rápido a la hora de eso que digo, reconocer a las personas o entidades de la Carlota
sus méritos y sus logros en cualquier campo. Bien. Señor. Pues toma la palabra el Partido Popular y se reparten sus ruegos y sus preguntas. Bien, bueno, pues hoy teníamos que traer a pleno un ruego para pedir la anulación del pliego de condiciones para las casetas familiares de feria de este año por entender que vulnera los derechos de libertad de expresión ideológica que reconoce nuestra propia Constitución. Y lo pedimos como grupo político y como representantes de los carloteños después de que el viernes pasado un medio de comunicación hiciera pública la noticia de que el pliego de condiciones veta la colocación de publicidad de carácter político o religioso en las casetas de feria. Es una pena que se conozca este pueblo porque el PSOE vete las imágenes religiosas en una fiesta patronal en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia, en una censura que no sabemos si obedece a una directriz de partido o a un intento de vetar al titular en honor al cual se celebra esta festividad popular. Sea como sea, estamos ante una censura que ni procede legalmente ni moralmente en un pueblo en el que hay un fuerte arraigo a las tradiciones y al culto religioso y donde la mayoría de la población profesa la religión católica. La Constitución dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y que el ejercicio de estos derechos no se puede restringir mediante ningún tipo de censura previa. Por tanto, entendemos que estamos ante un acto administrativo nulo de pleno derecho y que debe anularse el pliego y redactarse otro nuevo. Esto incluso debiera haber sido la reacción del equipo de gobierno socialista cuando saltó a la luz los medios de comunicación, porque desde luego nos parecen desafortunadas las declaraciones de la concejal de Cultura al decir que a pesar de la prohibición no se va a multar a nadie que coloque una imagen del Cristo. No compartimos esta forma de proceder ni de contestar. Se debía haber reconocido que os habéis equivocado, que se iba a modificar el pliego de condiciones y pedir disculpas si se hubiera sentido herida las sensibilidades religiosas de nuestro pueblo, porque con la contestación que se ha dado estamos incitando a que no se cumplan el resto de normas y ordenanzas municipales. Las normas están para cumplirse por todos los ciudadanos, sean cuales sean. No cabe que se diga que a pesar de la prohibición no se va a multar. Eso es un contrasentido y además una incitación a no cumplir con la legalidad que dicta el propio ayuntamiento. En segundo lugar, habéis redactado un pliego pensando en cómo coartar la participación de las asociaciones, de los clubes deportivos, hermandades, peñas o partidos políticos, escudándose en que se quiere favorecer a los empresarios. Pero lo cierto es que una cosa y la otra no son incompatibles, no lo son, no son incompatibles, porque de hecho en la mayoría de los casos estas asociaciones suelen después acordar con empresarios del pueblo la gestión de esas casetas familiares. Y además, si de verdad hubierais querido dar participación a los empresarios, como habéis dicho en los medios de comunicación, el procedimiento a utilizar hubiera sido otro y no el que habéis contemplado como el procedimiento negociado sin publicidad. El ayuntamiento ha cursado invitaciones a las empresas que ha estimado conveniente, a las que habéis querido. Esto puede suponer también una discriminación, claro, con respecto a las que no se han podido enterar a través de la exposición pública. Por no hablar de la multitud de requisitos que habéis puesto en el pliego y que puede echar para atrás a quienes no los cumplan al 100%. Desde el punto de vista político y por la parte que nos toca, no os vamos a consentir que encima de la metedura de pata que habéis cometido, porque ustedes habéis sido quienes habéis redactado el pliego de condiciones y no el Partido Popular, que encima nos queráis echar la culpa a nosotros. El Partido Popular lleva ya 3 años que no monta caseta de feria porque no nos dejáis. Para nosotros esto no es nuevo, esto que ha pasado ahora no es nuevo, no. Lleváis varios años haciéndolo. Es un ataque de derribo al Partido Popular, el machacarnos sea como sea y a costa de lo que sea. Es que la propia alcaldesa ha llegado a reconocer que le es incómodo que en la feria de la Carlota, eso en su Facebook, hubiera 2 casetas, una del PP y otra del PSOE. Y que esa era la intención realmente de ese pliego de condiciones. Lo que pasa es que si en la forma no se ha hecho como debiera, dice que iba a exigir que se corrigiera aquello que no se haya hecho conforme a norma. Pero no ha cesado ni ha pedido fulminantemente la dimisión de la concejala de Cultura por lo ocurrido. Porque para el Partido Socialista todo vale.
para vosotros todo vale. Lo curioso es que durante muchos años ha habido casetas del PSOE en la feria, muchos años, y nadie le molestaba y nadie se quejaba. En cuanto llegó el PP y llegó a tener casetas de feria, ya empezaron los problemas para el Partido Socialista. A esto se le llama sectarismo político. El problema es que esta vez os habéis pasado, tratando de anular la participación del tejido asociativo en nuestro pueblo, os habéis colado y habéis llegado a censurar el carácter religioso de la festividad. Quizás esto haya sido motivo de sorpresa para los periodistas, pero no para nosotros. La verdad es que para nosotros esto ya, como digo, no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Hemos pedido un informe a la secretaria del Ayuntamiento y hemos presentado también un escrito de alegaciones al pliego que esperamos que sea atendido y rectificado. Y en la propia informe de la secretaria, que se nos ha entregado en el día de hoy, se reconoce, se dice que efectivamente no hay argumentación suficiente para, se dice literalmente, examinando la jurisprudencia aplicable y efectuando un juicio de ponderación entre el derecho a la libertad ideológica religiosa y la argumentación aportada por la concejal de Cultura del Ayuntamiento, hay que admitir que no son causas motivadoras para tal limitación, sin perjuicio de que la provisión a la que nos referimos no tenga entidad suficiente para provocar una lesión en el derecho fundamental. No son causas motivadoras para tal limitación. Nosotros sí que respetamos la libertad religiosa, nosotros sí que respetamos nuestras costumbres. La pregunta es si el Partido Socialista está dispuesto o no a cumplirla, y que lo diga abiertamente y que no se mueva en esa doble moral a la que ya nos tienen acostumbrados. Y para terminar, que me quedan muy poquitos segundos, solo decir que esta es la forma dictatorial que nosotros hemos dicho en varias ocasiones y ha quedado reflejado en este hecho. No lo dice el Partido Popular, incluso un periodista por ahí lo dice en un renglón, la actitud dictatorial. Ya se os ha caído la careta. Ahora veremos a ver qué pasa si el día 14 de septiembre os veremos detrás de la procesión del Cristo. Si me puedes decir la pregunta. Ah, es un ruego. Vale, pues entonces te voy a responder al ruego precisamente porque, como ha ocupado todo el tiempo en las preguntas y es normal que lo ocuparas hoy en este tema, mi obligación como alcaldesa presidenta, para que los vecinos y vecinas conozcan qué es lo que pensamos y qué es lo que ha pasado, pues lo voy a hacer en el pleno como lo hice en mi muro del Facebook para que mis amigos y amigas del Facebook pudieran conocerlo. Lo primero que quiero ver es que nos pusimos a trabajar desde el minuto 1. Por eso la secretaria ha entregado el informe hoy. Hay que agradecer desde aquí, y yo lo agradezco, pues que con la rapidez con la que ha emitido un informe con respecto a algunas de las cosas que habíais manifestado. También es verdad que lo que le pedí a la secretaria que responda no tiene nada que ver con las denuncias que se hacen en los medios de comunicación. Está claro, hay cosas que la ley no ampara y hay que corregirlas, y hay cosas que la ley sí ampara, pero que el Partido Popular pues intenta descontextualizar para confundir. Aquí hay tres cosas en las que se denuncian, y se denuncia al equipo de gobierno y al área de cultura y fiestas, que es la encargada de hacer el diseño de ese pliego y de defender el modelo de feria. Hay tres cosas. Uno es el tema de la capacidad que se le exige a los licitadores. Es una decisión que se toma por parte del equipo de gobierno y por parte del área, que puede ser más admitida o menos admitida, pero es algo que se puede hacer. Y nosotros entendemos que en casetas familiares donde se va a dar comida, pues se debe de pedir profesionalidad y se debe de pedir capacidad profesional a la hora de atender esa caseta familiar. Eso se puede discutir, pero legalmente está totalmente amparado. Otra cosa que está totalmente amparada y que la jefa de la oposición ha acusado aquí de que no debemos ir contra la norma, pero también debiera de tener cuidado la jefa de la oposición cuando habla de que todo se puede conseguir. Las licencias no se pueden transmitir. Hemos estado acostumbrados también a lo largo de muchas ferias, porque claro, ya cuando uno hace tantas ferias, aprende. Y hemos estado acostumbrados, la licencia no se puede transmitir, ni se puede negociar, ni se puede hacer dinero siendo adjudicatario de una caseta y que ahora cualquier otra entidad quiera, aprovechar ese sitio para hacer negocio o cualquier otro tipo de cosa. No se puede legalmente y no se debe. Y otro tema, que es en el que ella más se ha basado, porque es el que legalmente pues no está correctamente expresado en los pliegos ni se ha introducido como se debiera en los pliegos, que es el tema de, no recuerdo cómo se llama, pero de
elementos decorativos. Elementos decorativos, la prohibición de la decoración de elementos decorativos. Y miren, aquí hay, yo voy a decir aquí lo mismo que dije en mi Facebook, porque es lo que siento. Y es cómo se ha procedido en esto. Aquí hay 2 instrucciones y 2 direcciones y 2 directrices que se le dio al área de cultura y festejo. Primero, que la feria iba al recinto ferial. Y lo hemos hecho y lo estamos trabajando para que la feria pueda ir allí. Y segunda directriz que se le da, en defensa de los derechos también fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, porque en esa obligación me siento como alcaldesa, que si podíamos evitar lo que había pasado en los últimos años, que se intentara, que era una caseta del PSOE y una caseta del Partido Popular. Y ustedes saben que yo soy del PSOE. Y lo mismo también pues podía decir, pues mira, pues venga, el PSOE. Pero la verdad que para mí no era agradable la situación que se vivía en la feria en los últimos años. Que aquello, más que una feria, parecía una campaña electoral y una propaganda electoral, a ver quién podía más, a ver quién podía más. Y como alcaldesa tengo que manifestar y decir que no me sentía cómoda. Esas son las directrices que como alcaldesa le di al área de fiestas. La voluntad no fue esa, no fue esa, no fue, además, todo el mundo conoce las relaciones que tenemos aquí con todas las entidades sociales. Ahora, aquí lo que ha dolido es que se pueda limitar el que el Partido Popular tenga caseta. Pues tengo que decirte, Rafi, sí, esa fue la intención. Y también que se limitara que el PSOE tuviera caseta, que es mi partido. También, esa fue la directriz que se dio por parte de esta alcaldía. Que ninguno de los partidos, a ser posible, tuvieran y que se diera prioridad a otro tipo de casetas. Y que la gente que fuera del PSOE, del PP, de Izquierda Unida, de Podemos, de los independientes, los que son creyentes, los que no son creyentes, los que pues pudieran ir a la feria y estar a gusto. Y no tener que ir a la feria y decir que entro a la caseta del PP o a la caseta del PSOE. Pues mira, pues ni soy del PP ni soy del PSOE, no me siento cómoda en ninguna. No sé, me parecía que era lo que debíamos de hacer. Y es verdad que en otras ferias más grandes, pues esto, hombre, se diluye mejor, porque una feria grande, la feria de Córdoba, pues son ferias grandes, pues hay más casetas, pues es normal. Pero hombre, que una feria de la Carlota se pueda resumir a 2 casetas, pues me parece que los dos partidos además debieran de estar de acuerdo en eso y decir, mira, pues la feria no es para esto. Para eso tenemos la campaña electoral y cada uno hace. Y yo fui en defensa, sí, no tanto, fue en defensa de los derechos fundamentales y a la libertad de expresión de verdad de todo el mundo. Esa fue la intención. Que en la forma nos hemos equivocado y que la Secretaría además lo pone de manifiesto en ese informe. Pues voy a decir aquí lo mismo que dije en el Facebook. Es más, tiene ya la orden de montar el expediente y mañana habrá una resolución de esta alcaldía en la que se elimine pues eso que no está conforme a norma. Porque siempre lo hemos hecho, Rafi, rectificar es de sabio. Y yo, hasta ahora, hasta hoy aquí, no he tenido ninguna queja de ninguna hermandad. No he tenido ninguna manifestación de querer montar casetas en la feria. No he tenido nada de eso. No ha habido ninguna mala voluntad. El fondo, queríamos lo que aquí se ha dicho, que en la forma nos hemos equivocado y se han equivocado, pues se corrige y punto. Y mañana pues se dictará una resolución diciendo que los elementos decorativos están permitidos en defensa de la libertad de expresión y los adjudicatarios de las casetas de feria pues que pongan lo que crean conveniente. Y aparte aquí, que públicamente, como este pleno se graba, ¿no? Si alguien hubiera podido sentirse agraviado y mal por lo que hemos hecho, pues mi obligación aquí es pedir disculpas como alcaldesa de todos los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, y así lo hago porque no me pesa en ese aspecto pues hacer las cosas como se deben de hacer. Así que para conocimiento de todos, mañana se dictará una resolución en la que ese aspecto se eliminará del pliego. Eso sí, no se va a declarar nulo de pleno derecho y el pliego seguirá su trámite eliminando lo que no está conforme a norma, porque en el resto de aspectos el pliego es un pliego legal y un pliego que se ajusta a lo que se exige. Y por supuesto que en la feria pues estaremos con el Cristo de la Misericordia, estaremos en la misa, estaremos en la procesión, como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias.